grande que tiene Maicao, donde la mayoría, por no decir todos, somos migrantes venezolanos y que por limitaciones que tienen muchos de estos niños no pueden asistir a un colegio. Ya tenemos un año trabajando con estos niños. Las condiciones no son las mejores porque trabajamos, como diríamos coloquialmente, con las uñas, ya que trabajamos en un terreno donde medio nos cubrimos del sol, donde no tenemos silla para trabajar con los niños y como pueden ellos traen algún banquito, hay otros que sí pueden traer su silla. En algún momento una fundación que nos regaló un pizarrón, un tablero, y trabajamos con eso. Dime las vocales. O, U. Y el sonido de la M, dímelo tú solo. M con A, ma. Ajá. Y a medida que fueron pasando los meses fue más gratificante aún porque tú te das cuenta de que tu trabajo está siendo bien hecho. Pues los niños te lo agradecen. ¿Cómo te lo agradecen? En el momento en que tú les preguntas, te contestan, los evalúas y te estás dando cuenta que están avanzando académicamente. Entonces yo siento que para mí ese ha sido uno de los mejores pagos. La verdad es que estos niños, la mayoría, no tienen su documentación al día. Sus padres se acercan, no todos, porque hay muchos que no han hecho la gestión. Se han conformado nada más con que están aquí en la escuelita y ya con eso nos basta. Hoy ya se han venido organizando un poco más la atención de los niños migrantes en las escuelas porque tienen el mismo derecho. Y el Estado colombiano les ha dado la oportunidad hoy que a través de Migración Colombia se les dé un reconocimiento como es el PPT. Con el PPT el niño llega a la escuela para hacer su matrícula formal y el de su papá, donde tienen derecho a la educación. Los papás tienen derecho al trabajo y a los 10 años les llega su nacionalización. Si el estudiante llega sin ninguno de esos requisitos, solamente con su partida que él trae de allá para su identificación, nosotros lo recibimos, mientras que ellos sacan su PPT y lo orientamos cómo hacerlo. El derecho a la educación es un derecho constitucional donde todos los niños tienen el derecho de formarse, educarse. Invito a todas aquellas escuelas, a todas las instituciones en la zona rural, recibamos a nuestros niños, no les cerremos las puertas a nuestros niños. Estos niños son el tesoro más valioso que tenemos para un futuro.